Nana, la mujer mojada, el monstruo que engaña a hombres para ahogarlos en las aguas de Japón. Ana se sentía atrapada en una niebla espesa de tristeza. La pérdida de su pequeña hija, Haru, había dejado un vacío imposible de llenar. Las risas que solían resonar en su casa eran ahora ecos lejanos, ahogados por un silencio pesado. En la pequeña aldea donde vivía, las historias de Nana, la mujer mojada, se susurraban entre las sombras. Se decía que ella seducía a los hombres con su belleza, llevándolos a las profundidades del río, donde sus cuerpos quedaban atrapados para siempre. A medida que pasaban los días, Ana se preguntaba si estas leyendas eran la causa de su creciente inquietud. Un día, entre las cartas y los recuerdos de su madre, encontró una vieja caja. Al abrirla, el aroma de papel envejecido la envolvió. Fotos familiares estaban cuidadosamente apiladas. Una imagen en particular llamó su atención. Un hombre de ojos intensos, llamado Daniel, que sonreía junto a su madre. ¿Por qué no había escuchado su nombre antes? Con cada revelación sobre ese misterioso Daniel, Ana se sintió más atraída hacia su historia. Preguntas brotaban como flores marchitas en su mente. ¿Fue un antiguo amor de su madre? ¿Un destino trágico? Así que comenzó a investigar, hablando con los ancianos del pueblo, quienes recordaban vagamente a Daniel. Pero sus historias estaban entrelazadas con advertencias sobre un culto que creía en la reencarnación, que había atraído a muchos a su influencia oscura. La atmósfera del pueblo comenzaba a sentirse cada vez más opresiva. Las miradas de los vecinos se tornaban desconfiadas, murmurando a sus espaldas. La leyenda de Nana, la mujer mojada, resonaba en cada rincón, como un recordatorio de que los secretos familiares podían ser más peligrosos de lo que uno podría imaginar. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó a una anciana hablar de un ritual antiguo relacionado con el agua, que supuestamente conectaba a las mujeres del P. ¿Y qué papel había jugado Daniel en todo esto? Cada nueva pieza del rompecabezas la acercaba más a un abismo del que no estaba segura de querer salir. La imagen de su hija la guiaba, pero también amenazaba su percepción de la realidad. En su búsqueda, se topó con un diario polvoriento que pertenecía a su madre. Las palabras garabateadas la llevaron a un esclarecedor descubrimiento. Una ceremonia de inmersión en el río, llevada a cabo por mujeres de su linaje. Los corazones de sus ancestros latían a través de cada palabra, como si su historia estuviera implorándole a Ana que despertara. Mientras posaba sus dedos sobre las páginas, el frío del agua imaginada subía hasta sus tobillos, llamándola de manera inquietante. Así, en medio de esa tormenta de emociones, Ana se quedó de pie al borde del río, temblando, cuestionándose si debía seguir explorando la verdad que podría liberar o destruir la imagen de su hija que le quedaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir? No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Interactuemos! Ana respiró hondo, sintiendo el aire frío y húmedo del río que le trazaba un camino por la piel.
Las dudas la estaban consumiendo. ¿Era un error haber venido aquí? Estaba lista para zanjar la búsqueda de la verdad y llevarla a la distancia. Pero las páginas del diario de su madre la llamaban, como un canto que resonaba en su mente, ahora más fuerte que nunca. Sin embargo, un nudo se formaba en su garganta, y el silencio del anochecer parecía esperar algo. Con cada tic-tac del tiempo, la tensión crecía. El agua fluyó serena, pero Ana sentía como si escondiera secretos oscuros en su corriente. Entonces, un ruido quebró la Q. Un chapoteo brusco, seguido de una risa familiar y desgarradora. Ana se giró rápidamente. Allí, resplandeciente a la luz tenue de la luna, estaba Haru, su pequeña, tan viva como ella la recordaba. Reía y jugaba cerca de la orilla. Sus ojos brillaban con una luz casi sobrenatural. «Mamá, ven», decía con una voz que le desgarraba el alma. Ana parpadeó, incrédula, sintiendo que el suelo bajo sus pies tambaleaba. ¿Era una alucinación? ¿Era el resultado de su desespero? «¡Haru, no!», gritó, pero algo en la mirada de su hija la mantenía en su lugar. La dulzura de la voz era un imán que la atraía. «No le temas, ven y juega», repetía Haru, extendiendo su mano. Pero Ana recordó la leyenda de Nana. Una sombra se deslizó tras la imagen de su hija. ¿Era realmente ella? ¿O un engaño, un truco del río? La angustia golpeó su pecho con fuerza. Sin embargo, algo dentro de ella la instaba a avanzar, a dar un paso hacia esa ilusión de felicidad. Justo cuando sus pies se movieron hacia el agua, un grito rasgó el aire. Era la anciana del pueblo, aquella que había hablado sobre los rituales. «Ana, no te acerques, el río no es lo que parece». Pero era demasiado tarde. La imagen de Haru temblaba. Parecía volverse borrosa. Ana estaba a pocos pasos de sumergirse en lo que parecía un abrazo lleno de amor. La anciana corrió, pero sus advertencias se ahogaron en la creciente marea. Ana, atrapada entre la realidad y su deseo, sintió que el agua comenzaba a envolverla. En ese instante, el grito de la anciana resonó a través de las sombras. «¡Ese no es tu hija!». La revelación estalló en su mente como un rayo. Un torrente de recuerdos, de angustia, de culpa. En ese momento, en un giro de emociones, la figura de Haru se transformó, se retorció, mostrando un rostro que no era el de su hija. Era Daniel. Ana retrocedió aterrada, reconoció la mirada intensa de aquel hombre del que había estado investigando en sus sueños. «Ana», susurró, con el eco de 1000 murmullos en la brisa. Su corazón latía desaforado. Todo es un ciclo. Tu búsqueda, la imagen de su madre, la conexión con el culto, todo se entrelazaba en un hilo oscuro que la atrajo hacia la orilla. Las sombras del río, la llamada de la mujer mojada, se entrelazaban en un misterio desgarrador. La anciana se acercó con desesperación, atrapada en su propia magia. «Nunca debiste buscar», gritó. Pero Alan ya no escuchaba. La revelación era impactante. El amor de un madre, la pérdida de su hija, se había deslizado entre las sombras de un secreto mucho más grande. ¿Quién era realmente Haru? ¿Qué había sucedido? Ana dio un paso atrás. La inquietud se transformó en terror a medida que la realidad se retorcía nuevamente. Las energías del río parecían moverse a su alrededor, como si cada gota de agua contara una historia olvidada. Ana comprendía que había algo más oscuro detrás de todo, algo que había estado esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y ahora esa luz era más cegadora que nunca. La línea entre el amor y la pérdida se desvanecía, y con ello el eco de una verdad que aún no estaba lista para enfrentar. ¿Sería el río su salvación? ¿O su condena? En medio de la confusión,
El murmullo del agua seguía llamándola, y el abismo se acercaba más a cada momento. El silencio del pueblo se convertía en una tormenta de secretos. Ana temía lo que podría descubrir. Al final, solo había una pregunta que resonaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para desenterrar la verdad? Y sobre todo, ¿qué costo tendría para ella? Ana retrocedió, el terror desgarrándole el corazón. La figura de Haru se retorció, convirtiéndose en un rostro que no reconocía, pero cuyos ojos seguían siendo desgarradores. El eco de la voz de la anciana aún resonaba en sus oídos, y había algo en el aire que hacía que su piel se erizara. «Tu hija no está aquí», sonó la advertencia, pero algo más profundo en su pecho empezó a despertar una sensación incontrolable. La sombra que se cernía sobre el río parecía moverse, como si tanto el agua como la tierra estuvieran jugando con su mente. El murmullo del río, susurrándole secretos, se volvía cada vez más fuerte. Su cabeza daba vueltas y su respiración se aceleraba. «¡Ana!». La voz de la anciana la sacó de su trance, instándola a despertar de la ilusión. Pero el río parecía tener otras intenciones. Justo cuando creía que la figura de Daniel se desvanecería, un grito desgarrador surgió del fondo del río. Uno que no era humano, pero resonaba como un eco de la tristeza que había cargado toda su vida. Una ola violenta sacudió las aguas. La figura que surgió era grotesca, entrelazada con algas y con un semblante que desafiaba la lógica. Era una mujer, pero no la nana de la leyenda. Sus ojos eran oscuros como la profundidad del río, y su risa lozana, una mezcla de locura y tristeza, desgarró el silencio de la noche. «¡Ana!». El grito venía del fondo. La figura de la mujer como la naciente de una pesadilla, pero algo en su voz era conocido, familiar. Ana sintió que su razón se desvanecía a medida que miraba a la mujer, acercándose, emergiendo con una elegancia perturbadora. El agua salpicó, y de repente, en un giro inesperado, la angustiante figura dio un paso, y Ana se quedó paralizada. La mujer alzó una mano hacia ella, señalando. Ana sintió que le cortaba la respiración cuando, de una forma surrealista, la mujer avanzó y se desvaneció, dejando atrás un espectro de humo que tomaba la forma de su madre. «¿Mamá?». La voz de Ana apenas salió, temblando entre la incredulidad y el horror. La figura de su madre se tra. «Ana, no debes buscar la verdad». Sus ojos angustiados la miraban con urgencia. «¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?». Ana balbuceaba, aterrada, sin poder comprender lo que veía. Pero su madre continuó. «Daniel, él es la razón». Las palabras se retorcían entre sus labios como si la verdad misma estuviera siendo reprimida. Y justo en ese instante, la figura de la mujer que había emergido volvió, entrelazándose con la imagen de su madre. Ambas, figuras de su vida y de su agonía, comenzaban a fusionarse en un mismo ser. La confusión se apoderó de Ana, igual que la oscuridad del río. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué significaba todo esto? La mujer de las sombras se transformó, revelando el rostro de su madre, pero había algo oscuro en sus ojos, algo aterrador. «Ana, debes elegir». La voz de su madre era un eco distante, pero lleno de desesperación. La certeza de que había más en la historia, un secreto devastador que convertiría su vida en un caos sin precedentes. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ana tuvo que decidir. En un instante de conexión intensa,
La verdad se reveló como si el río hubiera abierto una compuerta de visiones. Las imágenes de sufrimiento, rituales oscuros y sacrificios ocultos pasaron por su mente. Todo comenzó a encajar. Daniel, el culto, su dolor. La idea de perderlo todo la invadió, y con un grito desgarrador que resonó en el aire, la imagen de su madre se convirtió en una sombra más, atrapada en la maraña del río. ¡Ana, escapa! Pero el miedo y la confusión la mantenían pegada a la orilla. Era hora de decidir: seguir el eco del río o huir de lo oscuro que amenazaba con devorar su esencia. Las sombras se alzaban, y Ana se encontró en una encrucijada, preguntándose por qué cada respuesta parecía hacerle más daño. Todo lo que creía saber se desvaneció. El horror había comenzado. Y la verdad. Ana retrocedió, el terror desgarrándole el corazón. La figura de Haru se retorció, convirtiéndose en un rostro que no reconocía, pero cuyos ojos seguían siendo desgarradores. El eco de la voz de la anciana aún resonaba en sus oídos, y había algo en el aire que hacía que su piel se erizara. «Tu hija no está aquí», sonó la advertencia, pero algo más profundo en su pecho empezó a despertar una sensación incontrolable. La sombra que se cernía sobre el río parecía moverse, como si tanto el agua como la tierra estuvieran jugando con su mente. El murmullo del río, susurrándole secretos, se volvía cada vez más fuerte. Su cabeza daba vueltas y su respiración se aceleraba. «¡Ana!». La voz de la anciana la sacó de su trance, instándola a despertar de la ilusión. Pero el río parecía tener otras intenciones. Justo cuando creía que la figura de Daniel se desvanecería, un grito desgarrador surgió del fondo del río. Uno que no era humano, pero resonaba como un eco de la tristeza que había Car. En un instante, una silueta emergió impulsivamente del agua, empujando a Ana hacia atrás como una explosión de energía. La figura que surgió era grotesca, entrelazada con algas y con un semblante que desafiaba la lógica. Era una mujer, pero no la nana de la leyenda. Sus ojos eran oscuros como la profundidad del río. Una risa lozana, una mezcla de locura y tristeza, desgarró el silencio de la noche. «¡Ana!». El grito venía del fondo, la figura de la mujer como la naciente de una pesadilla, pero algo en su voz era conocido, familiar. Ana sintió que su razón se desvanecía a medida que miraba a la mujer, acercándose, emergiendo con una elegancia perturbadora. El agua salpicó y de repente, en un giro inesperado, la angustiante figura dio un paso, y Ana se quedó paralizada. La mujer alzó una mano hacia ella, señalando. Ana sintió que le cortaba la respiración cuando de una forma surrealista, la mujer avanzó y se desvaneció, dejando atrás un espectro de humo que tomaba la forma de ese. La figura de su madre se transformó. Los rasgos familiarmente olvidados se veían frescos, como si nunca hubiera partido. «Ana, no debes buscar la verdad». Sus ojos angustiados la miraban con urgencia. «¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?». Ana balbuceaba, aterrada, sin poder comprender lo que veía, pero su madre continuó. «Daniel, él es la razón». Las palabras se retorcían entre sus labios, como si la verdad misma estuviera siendo reprimida. Y justo en ese instante, la figura de la mujer que había emergido volvió, entrelazándose con la imagen de su madre. Ambas, figuras de su vida y de su agonía, comenzaban a fusionarse en un mismo ser. La confusión se apoderó de Ana, igual que la oscuridad del río. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué significaba todo esto? La mujer de la sombra se transformó, revelando el rostro de su madre,
pero había algo oscuro en sus ojos, algo aterrador. Ana, debes elegir. La voz de su madre era un eco distante, pero lleno de desesperación. La certeza de que había más en la historia, un secreto devastador que convertiría su vida en un caos sin precedentes. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ana tuvo que decidir. En un instante de conexión intensa, la verdad se reveló, como si el río hubiera abierto una compuerta de visiones. Las imágenes de sufrimiento, rituales oscuros y sacrificios ocultos pasaron por su mente. Todo comenzó a encajar. Daniel, el culto, su dolor. Pero el giro que tomó su vida fue repentino, casi brutal. Mientras su madre y la mujer se esbrachali a incrustar la última verdad en su cerebro, un grito resonó desde la espesura del río. ¡Sácame de aquí! Era la voz de Haru, clara y desesperada. Ana, temblando, se dio cuenta de que no era una ilusión. La figura en el agua ahora estaba mostrando la angustia de su hija, una desesperación que atravesaba el velo entre la vida y la muerte. El rostro de su madre cambió, horrorizado. «Ana, no puedes dejar que el río la llame», gritó. Ana sintió el impulso de saltar al agua, de salvarla, pero algo en la mirada de su madre la detuvo. «Es un engaño, hija. El río quiere tu alma también». La realidad le golpeó como una ola. Este momento, cargado de emoción y miedo, la llevó a cuestionar todo. ¿Era Haru una víctima del río o parte del plan de algo aún más maligno? ¿Podía confiar en lo que estaba sucediendo? Todo lo que creía saber se desvanecía. La figura de Haru luchaba y Ana supo que debía tomar una decisión. Pero la figura de su madre, ahora fusionada con esa aterradora mujer del río, comenzó a acercarse, incapaz de desvanecerse mientras el agua la devoraba. «¡Ana! ¡Debes salir ahora!» La voz ahora era una mezcla de desesperación y advertencia. El caos creció, la verdad oscura que había buscado y la figura de su hija ahora se entrelazaban en un abismo que amenazaba con desbordar todo. Ana, paralizada, solo podía preguntar quién era realmente Haru y qué precio tendría la verdad. Ana retrocedió, el terror desgarrándole el corazón. La figura de Haru se retorció, convirtiéndose en un rostro que no reconocía, pero cuyos ojos seguían siendo desgarradores. El eco de la voz de la anciana aún resonaba en sus oídos, y había algo en el aire que hacía que su piel se erizara. «Tu hija no está aquí», sonó la advertencia, pero algo más profundo en su pecho empezó a despertar una sensación incontrolable. La sombra que se cernía sobre el río parecía moverse, como si tanto el agua como la tierra estuvieran jugando con su mente. El murmullo del río, susurrándole secretos, se volvía cada vez más fuerte. Su cabeza daba vueltas y su respiración se aceleraba. «¡Ana!» La voz de la anciana la sacó de su trance, instándola a despertar de la ilusión. Pero el río parecía tener otras intenciones. Justo cuando creía que la figura de Daniel se desvanecería, un grito desgarrador surgió del fondo del río. Uno que no era humano, pero resonaba como un eco de la tristeza que había cargado toda su vida. Una ola violenta sacudió las aguas. En un instante, una silueta emergió impulsivamente del agua, empujando a Ana hacia atrás como una explosión de energía. La figura que surgió era grotesca, entrelazada con algas y con un semblante que desafiaba la lógica. Era una mujer, pero no la nana de la leyenda.
Sus ojos eran oscuros como la profundidad del río, y su risa lozana, una mezcla de locura y tristeza. El grito venía del fondo, la figura de la mujer como la naciente de una pesadilla, pero algo en su voz era conocido, familiar. Ana sintió que su razón se desvanecía a medida que miraba a la mujer, acercándose, emergiendo con una elegancia perturbadora. El agua salpicó y de repente, en un giro inesperado, la angustiante figura dio un paso hacia ella y Ana se quedó paralizada. La mujer alzó una mano hacia ella, señalando. Ana sintió que le cortaba la respiración, cuando, de una forma surrealista, la mujer avanzó y se desvaneció, dejando atrás un espectro de humo que tomaba la forma de su madre. «¿Mamá?» La voz de Ana apenas salió, temblando entre la incredulidad y el horror. La figura de su madre se transformó. Los rasgos familiarmente olvidados se veían frescos, como si nunca hubiera partido. «Ana, no debes buscar la verdad». Sus ojos angustiados la miraban con urgencia. «¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?» Ana balbuceaba, aterrada, sin poder comprender lo que veía. Pero su madre continuó. «Daniel, él es la razón». Las palabras se retorcían entre sus labios, como si la verdad misma estuviera siendo reprimida. Y justo en ese instante, un temblor recorrió la superficie del río. La calma se convirtió en furia. Un rugido creció desde las profundidades. La figura de Haru, aún luchando por emerger, se desvaneció en un torbellino de agua. El caos alcanzó un nuevo nivel. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¡Ana, corre!», gritó la anciana, aterrada. Pero antes de que pudiera reaccionar, un chorro de agua hirviente estalló hacia la superficie. La mujer del río se transformó en una ola gigantesca que se precipitó hacia ella. Ana apenas tuvo tiempo de situarse. En el momento en que el agua la alcanzó, todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, Ana estaba en una habitación oscura, respirando con dificultad. El ruido del agua había desaparecido, pero su cuerpo se sentía extrañamente ligero. A su alrededor, ecos de risas llenaban el aire, y a la distancia, una voz familiar la llamaba. «Mamá, ven aquí», decía. Ana se giró con la esperanza ardiendo en su pecho, pero su corazón se detuvo al ver quién estaba allí. No era Haru, sino un grupo de figuras, sombras distorsionadas, entre las que brillaba Daniel, con una sonrisa torcida que la aterraba. «Aquí estamos», dijo, extendiendo la mano. «Finalmente, te has unido a nosotros». Ana sintió el frío en la espina dorsal. ¿Qué significaba todo esto? ¿Un culto? ¿Un engaño? «¿Qué está pasando?», preguntó, desesperada. Él rió, un sonido que parecía resonar a través de sus huesos. «Siempre ha sido así, Ana. El río es el vínculo, el sacrificio, todo liderado por tu madre». El suelo comenzó a vibrar y las sombras aumentaron en número, formando un círculo a su alrededor. Ana comprendió que no solo había buscado la verdad sobre su hija, había desenterrado lo que su madre había ocultado durante años. Un pacto con fuerzas mucho más antiguas y oscuras de lo que había imaginado. «No puedes escapar», dijo Daniel, y su risa se unió al lamento de las aguas lejanas. La imagen de su madre apareció en sus recuerdos, fusionándose con la terrorífica mujer del río y aclarando la revelación de que todo estaba conectado. «Siempre serás parte de esto». De repente, Ana vio a Haru entre las sombras, pero no como un espectro, sino como una criatura de la noche.
llena de un poder que no podía comprender. La imagen de su niño se retorcía con rencor y furia. «¡Mamá! ¡Ven!», gritaba, pero había algo más en sus ojos, algo malévolo. Ana sintió que el impulso de protegerla se transformaba en terror. Las luces titilaban y con cada pulso el misterio de lo que había buscado parecía expandirse hacia el abismo. Todo lo que conocía estaba en juego. Había cruzado una línea que nunca debió cruzar. En una encrucijada de amor y traición, debía decidir: seguir adelante con el legado oscuro de su madre o liberar el terror que ahora amenazaba consumirla. La verdad era más aterradora que el río. La oscuridad había despertado, y en su deseo de entender, Ana tuvo que confrontar no solo la pérdida de su hija, sino la revelación de que todo su pasado estaba construido sobre mentiras. ¿Podría alguna vez escapar de esta red de secretos? ¿O la verdad misma la hundiría en esas aguas turbulentas? Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Daniel avanzaba hacia ella, y el aire se llenaba de una tensión indescriptible. Las figuras de su madre y la mujer del río se entrelazaban en su mente, formando una imagen que le desgarraba el alma. Era como si todo se hubiera juntado de un solo golpe, revelando un caos que la consumía. ¿Qué había hecho? ¿Qué había desencadenado? «Deja de jugar con ella, Daniel», murmuró una voz detrás de él. Era la anciana del pueblo. Surgió de las sombras con una determinación que contrastaba con su aspecto frágil. «Ana, escapa de aquí». «No puedes quedarte». Daniel se volvió, pero una sonrisa torcida aún adornaba su rostro. «¿Escapar? No, Ana. Aquí es donde todo cobra sentido». Su voz era seductora. Era un canto oscuro que llenaba el aire con una melodía hipnótica. «Tu madre eligió este destino para ti. Siempre ha estado esperando tu regreso a estos lazos». Ana sintió un nudo creciente en su estómago. «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó en el sonido del agua que seguía resonando. Entonces, un revuelo en el agua obligó a todos a mirar hacia el río. Una figura familiar emergió de la oscuridad, inclinada y cubierta de algas. Su corazón dio un vuelco. Era Haru. A medida que avanzaba hacia la orilla, algo en su forma cambió. Comenzó a transformarse. Su pequeña hija se volvió hacia ella, pero los ojos que miraban a Ana no eran los de su hija. Eran ojos oscuros, vacíos, como si toda su esencia hubiera sido absorbida. «Mamá, sácame de aquí». La voz de Haru era un eco desprovisto de vida, y su sonrisa se retorció en un gesto que no era familiar. «No, no eres mi hija». Ana retrocedió, el miedo recorriendo su cuerpo. «¡Haru!», gritó, pero la figura continuó avanzando, y en un súbito movimiento, las sombras la envolvieron. «¡Ana! ¡Corre!», gritó la anciana de nuevo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el paisaje alrededor de ella comenzó a distorsionarse. Las sombras se hicieron más intensas y los murmullos del río se convirtieron en gritos. Una oleada de fuerza oscura la empujó, llevándola a dar un paso atrás. Fue entonces que todo se oscureció. La luz del río se tornó en una tenue oscuridad, como si se hubiera tragado todo lo que conocía. Y en ese caos, un destello iluminó su conciencia. Una revelación, algo que había estado oculto en su corazón, surgió con una claridad desgarradora. Todo giraba en torno a un ciclo: la reencarnación, el sacrificio y el poder del amor. Mientras Ana luchaba por entender, un grito desgarrador resonó en sus oídos. Era alguien más. No era su madre, ni su hija.
La voz salió con la fuerza del viento. «Ya es suficiente». De las profundidades del río emergió una tercera figura. Una mujer con una melena largo como un torrente. Sus ojos brillaban con un poder antiguo y su mirada era de fuego. «¡Nana!», Bianca la anciana murmuró. Pero, ¿cómo es posible? Que había sido conocida como Nana, avanzó, no como el monstruo que se decía en las leyendas, sino como una mujer que abrazaba el poder del río, como si su furia y sabiduría estuvieran contenidas en cada gota. «Mi legado no ha terminado», anunció Nana, en un tono que resonó con autoridad. «Ana, no estás aquí solo por tu madre. Estás aquí porque el río te eligió». ¿Qué? Ana sintió que el mundo giraba. Aquella figura no solo era un monstruo, era la encarnación de la verdad que había estado buscando. Nana extendió su mano hacia Ana. «Es hora de romper el ciclo. Tienes que elegir, unirte a ellos o enfrentar la realidad». Ana miró a Daniel, a su madre, a Haru y a la mujer que parecía ser el espíritu del río, entrelazando sus destinos. Podía sentir el frío de la culpa en su pecho, la desesperación de la pérdida, pero también la chispa de la resistencia. La figura de Daniel sonrió, pero ya no había amor en su mirada. «Esto no ha hecho más que empezar, Ana». Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente. Todo lo que pensabas que era verdad se está desmoronando. Enfréntalo. La revelación cayó como un rayo. ¿Y si Daniel no era quien decía ser? ¿Y si su madre había guardado secretos aún más oscuros de lo que había imaginado? Las dudas comenzaron a crecer en su mente. ¿Qué pasaría si ella era el verdadero monstruo? Con ese pensamiento, Ana sintió que el suelo se rendía bajo sus pies. En ese instante de confusión, todo se volvió blanco y negro, como si el mundo estuviera deslavazándose a su alrededor. Y en ese cambio abrupto, todo se detuvo. Ana se encontró en un vacío, rodeada de ecos de lo que había perdido, preguntándose si realmente estaba lista para enfrentar lo que la aguardaba. ¿Podía liberarse de las cadenas del pasado? ¿O sería el río su eternidad? Todo se desvaneció, dejándola atrapada entre lo desconocido y lo que siempre había querido. La verdad estaba a punto de ser revelada, y todo dependería de la elección que estaba a punto de hacer. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Daniel avanzaba hacia ella, y el aire se llenaba de una tensión indescriptible. Las figuras de su madre y la mujer del río se entrelazaban en su mente, formando una imagen que le desgarraba el alma. Era como si todo se hubiera juntado de un solo golpe, revelando un caos que la consumía. ¿Qué había hecho? ¿Qué había desencadenado? «Deja de jugar con ella, Daniel», murmuró la anciana del pueblo, surgiendo de las sombras con una determinación que contrastaba con su aspecto frágil. «Ana, escapa de aquí. No puedes quedarte». Daniel se volvió, pero una sonrisa torcida aún adornaba su rostro. «¿Escapar? No, Ana. Aquí es donde todo cobra sentido». Su voz era seductora, un canto oscuro que llenaba el aire con una melodía hipnótica. «Tu madre eligió este destino para ti, siempre ha estado esperando tu regreso a estos lazos». Ana sintió un nudo creciente en su estómago. «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó en el sonido del agua que seguía resonando. Entonces, un revuelo en el agua obligó a todos a mirar hacia el río. Una figura familiar emergió de la oscuridad, inclinada y cubierta de algas. Su corazón dio un vuelco. Era Haru. A medida que avanzaba hacia la orilla, algo en su forma cambió. Comenzó a transformarse. Su pequeña hija se volvió hacia ella, y los ojos que miraban a Ana no eran los de su hija. Eran ojos oscuros, vacíos, como si toda su esencia hubiera sido absorbida. «Mamá, sácame de aquí».
La voz de Haru era un eco desprovisto de vida, y su sonrisa se retorció en un gesto que no era familiar. No, no eres mi hija. Ana retrocedió, el miedo recorriendo su cuerpo. ¡Ana! Gritó, pero la figura continuó avanzando y en un súbito movimiento las sombras la envolvieron. ¡Ana, corre!, gritó la anciana de nuevo, pero antes de que pudiera reaccionar, el paisaje alrededor de ella comenzó a distorsionarse. Las sombras se hicieron más intensas y los murmullos del río se convirtieron en gritos. Una oleada de fuerza oscura la empujó, llevándola a dar un paso atrás. Fue entonces que todo se oscureció. La luz del río se tornó en una tenue oscuridad, como si se hubiera tragado todo lo que conocía. Y en ese caos, un destello iluminó su conciencia. Una revelación, algo que había estado oculto en su corazón, surgió con una claridad desgarradora. Todo giraba en torno a un ciclo: la reencarnación, el sacrificio y el poder del amor. Mientras Ana luchaba por entender, un grito desgarrador resonó en sus oídos. Era alguien más, no era su madre ni su hija. La voz salió con la fuerza del viento. ¡Ya es suficiente! De las profundidades del río emergió una tercera figura. Una mujer con una melena larga como un torrente. Sus ojos brillaban con un poder antiguo y su mirada era de fuego. ¡Nana!, gritó la anciana, asombrada. La mujer que había sido conocida como Nana avanzó, no como el monstruo que se decía en las leyendas, sino como la guardiana del río. Ana, debes saber que la verdad ha estado oculta bajo esta superficie. Debes conocer lo que se esconde en el fondo. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz temblando. Nana extendió su mano y de repente Ana sintió un tirón en su pecho. La realidad cambió. Las imágenes de lo que había creído verdadero comenzaron a desmoronarse. Un recuerdo se proyectó en su mente: el rostro de su madre, sonriendo mientras sostenía algo que Ana nunca había visto. Él no es quien dice ser, dijo Nana, refiriéndose a Daniel, quien se había quedado inmóvil, confundido. Daniel es parte de un ritual más grande, uno que necesita la sangre de tu linaje. La voz de la anciana sonó horrorizada. No puedes dejar que se lleve tu esencia, Ana. Es lo que ha estado buscando desde el principio. Ana sintió que el mundo daba vueltas. Él no puede ser. Pero cuando miró de nuevo a Daniel, sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Eran oscuros, llenos de un deseo inquietante. De repente, un grito hiriente rasgó el aire. ¡Mamá! Fue Haru, pero esta vez su voz sonaba mucho más cercana, más urgente. Ana percibió una sombra oscura que emergía del río, tomando forma en el aire, dirigiéndose hacia su hija. ¡No!, gritó, pero el sonido fue ahogado por el estruendo del agua. Las sombras comenzaron a arrastrar a Haru hacia las profundidades. Ana, paralizada por el horror, dio un paso adelante, pero ya era demasiado tarde. La imagen de su hija se apagó justo cuando algo más apareció del río. Una serie de brazos formando una figura colosal que mezclaba lo humano y lo monstruoso. «¡Tú lo elegiste, Ana!», resonó una voz que heló su sangre. Era el eco de todas sus decisiones. Un clamor de toda su vida. Los brazos la rodearon y sintió que su esencia comenzaba a desvanecerse. La imagen de Daniel se desdibujó y la verdad se desnudó ante ella. Era parte de un sacrificio ancestral.
uno que requería que una madre diera lo más valioso. La comprensión la golpeó con fuerza. ¡Haru! Gritó de nuevo, pero la oscuridad la envolvía. En medio del caos, comprendió que su vida, su búsqueda, todo había sido un hilo tejido por fuerzas que jamás podría comprender. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, una claridad sorprendente la atravesó. La figura enorme comenzó a tomar forma, transformándose en algo que Ana nunca habría imaginado. Su madre, pero rodeada de sombras, un ser que reflejaba todo lo que había perdido y deseo. Ana, tu elección es ahora, murmuró con eco andado. Pero lo que Ana vio en los ojos de su madre la paralizó. En lugar de amor, vio la historia entrelazada de sufrimiento y secretos oscuros. «Mamá, por favor». Ana extendió la mano, y con eso el río pareció gemir. La oscuridad se abalanzó, y de repente todo fue un estruendo ensordecedor. Ana se despertó en el borde del río, sola, acompañada por la brisa fresca, pero el susurro en su oído no cesaba. Una voz, tierna pero inquietante, decía: «No puedes escapar». El ciclo de la vida y la muerte giraba a su alrededor, una tormenta en sus pensamientos. ¿Qué había elegido realmente y cuál sería el costo de enfrentarse a la verdad que había desenterrado? Las aguas del río seguían murmurando y Ana se dio cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La imagen de su madre y la figura de la mujer del río se sobreponían en su mente, confundiéndola. Las dudas y el terror la mantenían en un estado de parálisis. Sin embargo, el murmullo del río seguía resonando, y aunque el aire se sentía cargado de secretos, había algo en su interior que le empujaba a moverse. «¿Qué hago?», murmuró, su voz ahogada en el silencio. La luz del día comenzaba a desvanecerse y sombras inquietantes se alargaban a su alrededor, como si los espíritus del río le susurraran al oído: «Es hora de elige». Pero, ¿elegir qué? Fue en ese momento de crisis cuando un estruendo hizo eco desde las profundidades del río. Ana miró hacia el agua y el pánico se apoderó de ella. Algo se movía bajo la superficie, rompiendo las corrientes tranquilas. Con cada burbuja que emergía, su corazón latía más rápido, y justo cuando las olas comenzaron a agitarse, un grito desgarrador resonó, uno que la atravesó. «¡Ana!». Era la voz de Haru, clara y desesperada. No podía ser un eco, no podía ser la ilusión que había enfrentado antes. Sin pensarlo, dio un paso hacia el agua. Sin embargo, lo que salió de las profundidades no fue su hija. En su lugar emergió una figura oscura, con tentáculos que se retorcían como serpientes, y la risa de Daniel resonó en el aire, retumbando como un trueno ominoso. «Todo es tuyo ahora», gritó Daniel. Sus ojos ardían con locura. Con un gesto, agitó su mano y el río brilló intensamente. Ana sintió que la realidad se distorsionaba. Todo lo que había sido y creído se giraba en su mente como si el río estuviese absorbiendo sus memorias, convirtiéndolas en un caos de sombras. «No, Daniel, suéltala». Ana se lanzó hacia la orilla, pero lo que vio a continuación hizo que el aliento se le cortara. La figura emergida, en lugar de acercarse, se dividió en dos. Una parte se transformó en el rostro de su madre, sonriendo con una dulzura que la paralizó. La otra mitad era su niña, Haru, pero su esencia estaba mezclada con oscuridad y dolor, convirtiéndola en un ser que atormentaba su corazón. «¡Mamá!», gritó, pero la voz que salió de la boca de Haru no era la que recordaba. Era hueca, cargada con un dolor inhumano. «Libérame del sistema».
Ana sintió que todo se rompía. ¡Haru, no! Tú no eres ella. Murmullos comenzaron a surgir del río, palabras ininteligibles que parecían burlarse de su angustia. La figura de su madre tomó un paso hacia ella, su mirada más imponente que nunca. Ana, el ciclo debe continuar. Tu elección no puede cambiar. Pero yo no quiero esto. Ana gritó. Sus pies se clavan en la tierra. Todo el amor que había sentido la mantenía atada, pero también la desesperación de perderlo todo. No podía permitir que el caos se apoderara de su vida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un estallido de luz la golpeó, y un giro inesperado sacudió el aire. La figura de Daniel levantó una mano, pero lo que salió de su boca fue un encantamiento que hizo temblar la tierra. «Ven a mí, aquellos que han sido olvidados». La superficie del agua se oscureció, y de ella emergieron sombras, recuerdos de almas atrapadas que habían sido víctimas del ciclo, de los sacrificios antiguos que se habían entregado. Ana vio visiones, personas de su pasado, familiares perdidos, y entre ellos su madre. El horror se volcó sobre ella. No era su madre la que había guiado su camino, sino una mujer que había jugado con las vidas de muchos, un monstruo disfrazado de amor, atrapando almas para mantener el ciclo. Todo fue una mentira, susurró la anciana que había estado observando desde las sombras, su rostro lleno de traición. Eres parte de algo mucho más grande, Ana. Todo lo que había creído en sus últimos días de vida se desmoronó. Su propia vida había sido un sacrificio planeado, una trampa para forzar su regreso al río, un altar que necesitaba su sangre para seguir alimentando el ciclo interminable. ¿Éramos entonces simplemente piezas de un juego? Ana preguntó, temblando. «Es tu elección, ahora que conoces la verdad», dijo Daniel, su voz resonando como un eco en la corriente incesante del río. «¿Te unirás a nosotros o romperás el ciclo?» Ana sintió que su corazón se detendría. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo esto? ¿Podría romper un sistema que había sido tejido por generaciones? Las sombras giraron a su alrededor, mientras la risa de Daniel y la risa de su madre llenaban el aire. El río seguía murmurando, y en ese caos ella comprendió. No solo debía elegir su destino, sino también el futuro de las almas atrapadas. ¿Era capaz de tomar esa decisión? Las aguas llamaban, y el destino estaba a punto de revelarse, pero para ello necesitaba arriesgarlo todo. Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies. La obra de Daniel la envolvía, y la voz de su madre resonaba a su alrededor como un eco ominoso. Las sombras se alzaban, y el río murmullaba, un canto de promesas y sacrificios. «Tu elección es ahora», decía Daniel, pero el sonido parecía distorsionarse, como un eco en el túnel del tiempo. La figura de Haru se retorcía, su rostro familiar mezclándose con la oscuridad. Ana sintió un nudo en su estómago, una mezcla de amor y horror. «Haru, aguanta». Pero la niña parecía atrapada en un juego cruel, cada vez más lejos. «¿Aceptarás tu destino?» Daniel sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Algo comenzó a cambiar en la atmósfera, un susurro que parecía venir del fondo del río. Ana sintió que su pecho ardía. No podía permitir que eso pasara. Unos pasos atrás, la anciana se asomó desde la penumbra, su rostro curtido en arrugas. «Ana, tu madre, ella no es lo que parece», dijo firmemente. Ana se volvió hacia ella incrédula. «¿Qué estás diciendo?»
Todo este tiempo hemos estado atrapados en sus propias mentiras. La anciana se acercó, respirando pesadamente. Nana no está aquí para ayudarte. Ella está aquí para alimentarse. Las palabras resonaron con fuerza como un timbre desgarrador que cortaba la confusión. ¿Qué significa eso?, Ana exigió, su voz casi un susurro. En ese momento, el río pareció responder, burbujeando y agitando sus aguas, como si estuviera vivo, como un monstruo. De repente, un bochorno, una ráfaga de aire frío la envolvió. Ana tropezó, y en un instante que parecía eterno, la figura de su madre se tornó visible entre las sombras. Pero no se veía amorosa ni acogedora. Sus ojos eran oscuros, como pozos sin fondo, y su sonrisa se curvaba en una mueca inquietante. «Ana, vengo a salvarte», dijo, su voz entrecortada. «¿Pero salvarla de qué exactamente?» Sin aviso, una oleada de agua salió disparada hacia Ana. Sus pies se hundieron en el lodo y sintió cómo el pánico la invadía. «¡No! ¡Quiero a mi hija!», gritó, su mente llena de recuerdos, de sonrisas y risas infantiles. Las imágenes de Haru luchando en el agua llenaban su mente. Eso era lo único por lo que lucharía. «Todo es tu culpa», rugió la voz de Daniel. Pero las palabras se alzaban en una tormenta. Y luego ocurrió. Un grito desgarrador se escuchó desde el fondo del río. Era una mezcla de dolor y desespero. Ana se giró, ojos ensanchados. ¡Uf! Fue un eco, una llamada que llenó el aire y se deformó en un rugido. Pero la realidad se oscureció. Los ojos de su madre se dilataron, y por un segundo todo pareció ralentizarse. «Ana, ella no es lo que crees». La voz de la anciana tronó, un grito de advertencia en medio del caos. «Tu madre es la razón por la que estamos atrapados». Ana sintió que el mundo se paralizaba. La figura de su madre se transformó, una sombra que se deslizaba hacia el abismo. Todo lo que había estado buscando se desvanecía. Y justo cuando la oscuridad parecía engullirla, un estallido de luz iluminó el entorno. Era como si el propio sol hubiera decidido aparecer, cortando la sombra como un cuchillo. En un giro dramático, la luz reveló a una figura entre las corrientes del río. Era su madre, pero no la versión oscura que había temido. Era su verdadero yo, una imagen que había estado encerrada durante tanto tiempo. «Ana, tienes que elegir», dijo con una mezcla de amor y angustia. Pero en un instante, ese amor se transformó. El caos reinaba mientras dos realidades chocaban. Ana se dio cuenta, atónita, de que su madre había estado jugando un doble juego, alimentando tanto la luz como la oscuridad. «Todo fue un sacrificio para mantener el equilibrio», gritó, una línea de sangre surcando su rostro. «Estás destinada a reemplazarme». El río rugió y Ana sintió que todo se movía bajo ella. La devoción, el amor y todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Entonces el tiempo pareció congelarse. Ana, a punto de enfrentarse a la verdad más devastadora de su vida, miró a su madre a los ojos y vio nada. Solo sombras vacías y hambre insaciable. «No puede ser», murmuró, su corazón palpitando fuertemente. Las lágrimas cayeron y se dio cuenta, en ese brutal instante, que su madre había sido siempre la verdadera manipuladora. Y todo lo que había hecho, la búsqueda, las preguntas, solo habían alimentado el monstruo que ahora amenazaba con devorarla. Y entre el eco de su propio dolor, una sola pregunta la asoló.
hasta dónde había llegado para descubrir que el verdadero monstruo era el amor que creía sentir. La sombra del río giraba a su alrededor, y en ese momento de choque, Anna estaba atrapada entre la luz y la oscuridad, sin saber cuál elegiría al final. Todo se volvía más distante, y se dio cuenta de que el camino adelante sería aún más duro de lo que. Las sombras se alzaban y el río murmullaba, un canto de promesas y sacrificios. Tu elección es ahora, decía Daniel, pero el sonido parecía distorsionarse, como un eco en el túnel del tiempo. La figura de Haru se retorcía, su rostro familiar mezclándose con la oscuridad. Anna sintió un nudo en su estómago, una mezcla de amor y horror. ¡Haru! ¡Aguanta!, gritó. Pero la niña parecía atrapada en un juego cruel, cada vez más lejos. ¿Aceptarás tu destino? Daniel sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Algo comenzó a cambiar en la atmósfera, un susurro que parecía venir del fondo del río. Anna sintió que su pecho ardía. No podía permitir que eso pasara. Los ojos de su madre se dilataron y por un segundo todo pareció ralentizarse. «¡Anna! ¡Ella no es lo que crees!», la voz de la anciana tronó. Un grito de advertencia en medio del caos. «Tu madre es la razón por la que estamos atrapados». Anna sintió que el mundo se paralizaba. La figura de su madre se transformó. Una sombra que se deslizaba hacia el abismo. Todo lo que había estado buscando se desvanecía. En medio de su confusión, un oleaje descontrolado emergió de las aguas. Un torrente de luz y ruido llenó el aire, desdibujando las formas que estaban a su alrededor. De repente, un grito rasgó la atmósfera, un lamento desgarrador que heló la sangre de todos. «¡Anna, por favor!». La voz era familiar, pura. Era Haru. A través de la agitación, la imagen del rostro de su hija apareció en la superficie del río, y al instante, esto hizo que su corazón se detuviese. «¡Mamá, no!», gritó, llenando el aire con su angustia. Sin embargo, lo que siguió no fue lo que Anna esperaba. En un instante, el torrente del río giró, y una figura emergió con una fuerza inusitada, llevándose consigo todos los ecos y murmullos de la orilla. Era un ser semihumano y semisombra, y en su brazo llevaba a Haru, pero no como la pequeña que ella conocía. Era un reflejo distorsionado y torcido. «¡La he traído de vuelta!», gritó la criatura con una voz gutural que resonó en cada esquina del entorno. Anna sintió un escalofrío que la recorrió desde los pies a la cabeza. Las aguas se agitaron, danzando en un tumulto, y la figura retorcida en el brazo de aquel ser se convirtió en una imagen borroneada de su hija. «¡Haru! ¡No! ¡Déjala ir!». A medida que las sombras danzaban a su alrededor, el terror se apoderaba de ella. Entonces, con un movimiento oscuro, la criatura arrojó a Haru hacia el río. Por un instante, el tiempo se detuvo. La niña cayó hacia las aguas revueltas, pero en vez de hundirse, emergió de nuevo, y no estaba sola. Al lado de ella, figuras aparecieron, rostros que Anna había creído perdidos para siempre. Su abuela, su bisabuela, todos flotando entre las aguas oscuras del río. «¡Anna! ¡La sangre! ¡El sacrificio!», gritaron en un eco desgarrador. La revelación la golpeó como un rayo. Cada una de ellas había estado atrapada en el ciclo. Sus lágrimas cayeron, meciéndose entre el horror y la comprensión. «No son solo sombras, son parte de mí», murmuró Anna. Y de repente, todo tuvo sentido. Eran las almas de su linaje, reclamando lo que les había sido robado.
La sombra de su madre las había unido a un ciclo interminable, una supervivencia a costa de sus descendientes. Ana, responsable de todo esto. Aquel eco retumbó en sus oídos, con un sentido de urgencia. Ana miró hacia Daniel, cuyas intenciones más oscuras empezaban a revelar. Esto es lo que querías, un nuevo sacrificio, para alimentar a estas almas y mantener el ciclo. Su voz resonaba profunda y decidida. La risa de Daniel reverberó, llena de malicia. Tú y tus decisiones han llevado a este momento. Cada sacrificio ha sido por ti. Te necesitábamos aquí. Las sombras a su alrededor se oscurecieron aún más, y en ese instante Ana sintió que el suelo se desmoronaba una vez más. Todo estaba conectado de una forma que nunca habría imaginado. Con un grito que atravesaba las aguas, Ana se lanzó hacia su madre, pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura distorsionada torció su forma, revelando un rostro conocido, uno que había creído en el fondo de su mente. Era su propia imagen. «Soy yo, Ana. Eres tú, tribunal de nuestras almas». Resonó el reflejo mientras más figuras comenzaban a emerger. Sus ojos se abrieron desmesuradamente ante la revelación. La lucha del río, la conexión con su linaje y todo el sacrificio que había mantenido atrapada a su familia brotó como un torrente de emociones. Amor, dolor, desesperación y al mismo tiempo un oscuro poder. En ese momento se dio cuenta de que su camino no solo era el de una madre tratando de salvar a su hija, sino que al mismo tiempo ella era el corazón del ciclo. El abismo se alzó y cuando todo parecía perdido, Ana tuvo que tomar una decisión monumental. Romper finalmente el ciclo que había perpetuado la oscuridad de su familia, o convertirse en la nueva guardiana del río y llevar con ella el peso de tantas almas. Las sombras comenzaron a envolverse a su alrededor, y las almas de sus antepasados clamaban por su elección, instándola a ser fuerte. Ana, el alarido resonó en la tormenta, enmarcando el dilema que enfrentaba. El río demandaba una respuesta. La multitud de sombras reclamaba su esencia. Un torrente de poder oscuro creció a su alrededor, y en un instante que